Bueno, él va a plantear la guerrilla como una forma válida de defensa de un Estado, por ejemplo, frente a la invasión extranjera, ¿no? O sea que, ¿cómo? No, 1814, 1830. Clausewitz. Es un buen ejemplo. Vietnam. Claro. Va a ser releído en ese contexto. Claro, porque incluso en esa guerra va a ser releído, pero y los revolucionarios de alguna manera lo van a tomar no tanto por la cuestión de la invasión extranjera, sino también por la insurrección popular, digamos. Pero en el momento que él escribe, recuerden lo que tenía en mente era y Clausewitz mismo había participado, digamos, ¿no? con relación a las campañas napoleónicas. Era eso lo que tenía en mente, la revuelta, por ejemplo, o la guerrilla de los españoles frente a las invasiones de Napoleón, o en Rusia también, ¿no? O sea que de ahí viene esa palabra guerrillero, viene de toda esa época, viene del español, de cómo cientos de grupos de guerrilleros que se formaban y se disolvían, ¿no? Combatieron y estuvieron, digamos, resistiendo frente a esa invasión del exterior. Vamos a ver después un poquito más. En este libro, que incluso habla de la guerrilla también, por ahí aparece el caso de Uruguay mencionado, pero en otro tipo de guerrilla, ¿verdad? Entonces, ¿qué es esta guerra absoluta? Otros sinónimos también que va diciendo Clausewitz allí: guerra abstracta, guerra ideal o guerra filosófica, incluso, porque en sí apunta al concepto filosófico de guerra cuando habla Clausewitz de guerra absoluta. Y en sí me parece que es algo bastante sencillo, no tiene mucha vuelta, pero de alguna manera lo que va a plantear es que la guerra absoluta, el concepto de guerra, lo que lo define es justamente, por un lado, el principio de antagonismo, un adversario luchando contra el otro. Por otro lado, el empleo de la violencia. Y por otro lado, esa lógica de acción recíproca, en que uno ataca, el otro defiende y el otro contraataca y así, hasta que va escalando, como veíamos la otra vuelta, llevando hacia los extremos, hasta la destrucción del adversario. O sea, el concepto de guerra, de la guerra absoluta, apunta a eso. Digamos, la cuestión de someter a la propia voluntad del adversario, desarmarlo, y si es necesario destruirlo. Aunque vemos que en la guerra real eso no siempre sucede, ¿no? Pero en la guerra, digamos, el concepto apuntaría a eso. Debe ser como una progresividad hacia lo absoluto. Sería progresividad. No, como la idea de que la violencia es escalonada, ¿no? Sí. O sea, para responder a una acción, o sea, una reacción siempre tiene que ser mayor. Sí, claro. Por eso dice, hay un principio ahí de polaridad de acción recíproca que lleva a los extremos, digamos, ¿no? Entonces, por eso es clave esta distinción que él hace entre el objetivo, digamos. A ver, lo voy a traducir como meta. Lo voy a traducir como meta. La meta militar apunta a eso. O sea,
es justamente porque en la guerra real no solamente está ese plano, digamos, de confrontación, ¿no?, militar, sino que las guerras, como dice Clausewitz, están supeditadas a una finalidad que esa la marca el Estado. Entonces, es justamente porque hay una finalidad política que no se llega a ese objetivo de la destrucción del enemigo. Ahí habías dicho la otra vez algo así como someter al otro a que haga mi voluntad. Sí, esa es la primera definición, porque da varias, no es solamente esta. Y tenemos nosotros esa idea de que la definición de la guerra de Clausewitz es, ¿no?, la continuación de la política por otros medios, pero esa no es la única. ¿Y qué política además? Porque no es tampoco la política. Hay unas notas que están en la traducción francesa, que es la que estaba manejando, porque le tengo confianza, digamos, que la he visto citada por ahí. En realidad hemos visto incluso otras en español y tal, pero no me queda muy claro bien cuál es la más rigurosa, digamos, en cuanto a las traducciones del español. Pero esta tiene unas notas de Clausewitz, como una especie de prólogos que fue escribiendo, y en uno de ellos dice, no es a secas la política, sino la política de Estado, Staatspolitik. O sea, es la continuación de la política de Estado por otros medios. Es esa política. Pero esa es una nota que está de julio del 27. La guerra no es otra cosa que la continuación de la política de Estado por otros medios. Eso es Clausewitz. Si bien no lo dicen la más conocida, digamos, se sobreentiende que la idea de política que él está manejando es la política de Estado. Pero lo que vos decías, Carlos, la guerra es un acto de violencia destinado a obligar al adversario a ejecutar nuestra voluntad. Entonces, ¿cómo se hace eso? La meta es desarmar al enemigo. Lo voy a lograr que haga mi voluntad desarmándolo. Dominar y aniquilar serían parte del concepto abstracto. En el concepto abstracto llega hasta la aniquilación. No. Vamos a ponerlo así, porque esto es importante. ¿Ve? Tiene que ver con la política de Estado. Mientras que sí tiene que ver con, digamos, la meta militar, estrictamente militar. Si funcionara, porque ese es el punto, y desde este Guattari lo van a decir claramente. Hay como dos definiciones de la guerra en Clausewitz. Hay dos principios. Uno es donde la guerra es un instrumento del Estado, de la política del Estado, y otra es la guerra abstracta, o sea, abstraída de eso. Guerra, digamos, no supeditada a esas finalidades del Estado. O sea, son dos definiciones de guerra. Porque, ¿qué pasa? Uno dice, la guerra le corresponde, digamos, al jefe. Hay dos jefes, digamos, ahí en la guerra real, ¿no? Está el jefe militar y el jefe de Estado, ¿no? Entonces, Clausewitz incluso decía, bueno, frente a otras posiciones, digamos, el jefe de Estado le corresponde estar en todo el proceso de la guerra, no solamente la declaración de guerra y al final la firma de la paz o el armisticio, ¿no?
Y como otros planteaban, bueno, al principio, al final y entre medio es cuestión, las decisiones las toma solamente el jefe militar. No, durante todo ese proceso tiene que estar. A veces jefe de Estado y jefe militar coinciden, por ejemplo, el ejemplo que la de Napoleón, pero en realidad no es así. Normalmente, digamos, no es así, y justamente por no ser así es que se dan ciertas fricciones, querellas entre un jefe y el otro, o sea, no siempre están de acuerdo. Y ahí, bueno, hay muchos ejemplos, incluso muy cercanos, que podemos pensar, digamos, esto, ¿no? Entonces, en esto es clave, digamos, en toda esta discriminación, lo que es clave es la cuestión de la táctica y la estrategia. Porque justamente, digamos, la táctica va a tener que ver con cómo voy a emplear, cómo se van a emplear, digamos, si tengo ese objetivo, los recursos, las fuerzas de combate para lograr ese objetivo de ganar la guerra, digamos, ¿no? La estrategia, de alguna manera, lo que va a hacer es organizar toda esa serie de combates, pero a la vez de poder también ligarlos a esa finalidad política, que bueno, ahí el jefe de Estado evaluará cuándo conviene, cuándo no conviene, seguir adelante, etc. Esto es clave, incluso estas nociones de táctica y estrategia, digamos, para los que estamos concernidos por el psicoanálisis, porque es algo que Lacan, y estuve revisando varias veces todas las referencias que hace a Clausewitz, todas las referencias que Lacan hace a Clausewitz, las hace en relación, digamos, a lo que en psicoanálisis se llama el análisis de las defensas, ¿no? La cuestión de la resistencia, de la transferencia. Y por eso recomendaba la lectura de Clausewitz, porque incluso en ese texto bastante conocido de la dirección de la cura que escribe Lacan, va a ser en esta distinción entre táctica, estratégica y política, utilizando, digamos, los términos de Clausewitz, que recomienda la lectura de los analistas, ¿no? O sea, cada uno, tanto Lacan, después de Deleuze y Guattari, van a usar a Clausewitz, lo van a hacer jugar de determinada manera. Y eso me parece importante y fundamental que lo podamos pensar y ver incluso cómo lo podemos hacer jugar nosotros, ¿no? Porque hay una referencia importante de Lacan a Clausewitz en su primer seminario, que se llama Los estudios técnicos de Freud. Otra es este texto de la dirección de la cura, que si bien no lo menciona, está utilizando esos términos, táctica, estrategia, política, está haciendo alusión a él. Y después el acto analítico que les comentaba hoy, que es el seminario que tiene que ser interrumpido en el 68 por todo lo que está sucediendo ahí. Entonces, si nos planteamos en este plano, digamos, y me parece importante, sobre todo para los que capaz que les resulta familiar este término para tratar, ZIL es un término que en psicoanálisis es bastante, circula bastante, porque es justamente el término que usa Freud con relación a la meta pulsional. Quizás, si nos da el tiempo, la idea es trabajar un poquito eso, porque incluso me parece que Guattari hay algo de todo su recorrido de psicoanálisis que ya va a plantear algo con relación a esto. Lo tiro, digamos, como para más adelante. Pero en esa meta, digamos, lo que define la guerra para Clausewitz también es el antagonismo de fuerzas. O sea, como dice, es un choque de fuerzas vivas. Si alguien ataca y el otro no opone resistencia, no hay guerra.
O sea, esto ya es otra cosa. Para que haya guerra tiene que haber dos fuerzas vivas, ¿no? Una muerta y la otra... no. El empleo a veces también, como la metáfora a veces, por lo menos este de Mona, ¿no? Más que incluso el duelo a muerte no sé, los dos que están luchando, es el de los luchadores en un ring, en un cuadrilátero, ¿no? O sea, es ese combate, digamos, donde uno somete al otro, se gana al otro, pero no necesariamente quiere decir que lo vaya a eliminar. Pero la posibilidad está de la aniquilación, y si es necesario, va a ir hasta ahí. Es interesante esto porque dentro de las definiciones que da en la última parte del libro 1, que es donde la guerra está planteado, digamos, como toda esta introducción, Clausewitz habla de una trinidad, que es la que define la guerra, ¿no? Que sea que ahí tenemos otra definición, ¿no? Pero que ya ahí no solamente va a comportar la guerra absoluta, sino la guerra entendida en esa función de instrumento de la política de Estado, ¿no? O sea, esa trinidad está compuesta por las pasiones populares, ¿no? Primero de los términos, ¿no? O sea, no hay guerra si no hay una afectividad, un odio o algo que se moviliza, digamos, con relación a una sensibilidad del pueblo. Y eso concierne al pueblo en sí. Después, el juego de las probabilidades y el azar, ¿no? Porque dice, no alcanza con el cálculo, o sea, hay una cantidad de contingencias que hay que tener en cuenta y que eso solo lo define algo del orden de la experiencia del jefe militar. Eso es lo que concierne más al jefe militar, ¿no? Pero está esta cuestión de los juegos. La guerra es un juego de probabilidades, también un juego de cálculos, y que es eso lo que el jefe de Estado, la actividad del alma, dice el jefe de Estado, ha de considerar. Y luego es este punto de la inteligencia de Estado, la inteligencia del jefe de Estado. La cuestión del entendimiento. Del lado del pueblo está la cuestión de las pasiones, Gemüt, que es el término, y del lado del entendimiento, de la inteligencia del jefe de Estado. O sea que esa sería la definición completa de la guerra, con esos tres elementos. Después, ¿cómo se basan esas guerras reales que llevan a cabo esa definición completa de la guerra? ¿Cómo se vayan a llevar? Va a ser muy diverso. La guerra es un camaleón, dice. Hay muchas variedades, hay una diversidad de guerras. Es interesante que Deleuze y Guattari no le dicen así, pero dicen algo así con relación a las máquinas de guerra. Tienen una potencia de metamorfosis. O sea que también varían. O sea, varía la guerra, pero varían también las máquinas de guerra en la medida que van mutando, no siempre son iguales. En la medida que hay una especie de sometimiento, digamos, también eso va mutando. Entonces, tenemos esta definición abstracta, definición de guerra absoluta, y es por ahí que Deleuze y Guattari van a plantear la cuestión de la máquina de guerra. Y lo van a plantear incluso, también es algo de la época, ¿no? Con relación a la guerrilla. Yo le decía que Clausewitz está
considerado uno de los teóricos de la guerrilla. Para decirles, en ese momento él hablaba de guerra pequeña, también, guerrilla, guerra pequeña, que es cuando el pueblo, digamos, participa, el pueblo en armas. Y hay que tener en mente esto, ¿no? La guerrilla puede ser contrarrevolucionaria, no es solamente algo del orden de la revolución, digamos, hay distintos usos que se le puede dar a eso. Miren lo que dice, por ejemplo, en el libro sexto, que es hay un capítulo sobre el pueblo en armas. El pueblo en armas, lo que quiere decir, mujeres, niños, o sea, pueblo, todos, ¿no? No solamente cuestión de los hombres, digamos, de los soldados. Por ejemplo, dice Clausewitz, la guerra popular ha de ser algo vaporoso y fluido. No se debe concentrar en ninguna parte en un cuerpo sólido. De lo contrario, el enemigo enviará una fuerza adecuada contra ese foco y lo quebrará. Algo que se disuelve rápidamente. Y lo que es clave, digamos, es esta cuestión de que la guerrilla no solamente apunta al combate, al enfrentamiento, del choque de un ejército con otro, sino que algo que introdujimos en la otra vuelta que se llama están estos términos, digamos, de que apunta a la no batalla. O sea, por ahí es que les va a interesar, me parece, a Deleuze y Guattari esta cuestión de la guerrilla, en la medida que no apunta a la batalla, sino a la no batalla. Es decir, dicen por ahí en 1000 mesetas, ¿no? La no batalla parece poder expresar la velocidad de un ataque sorpresa o bien la contravelocidad de una respuesta inmediata. Es interesante porque cuando van a plantear la cuestión de la guerrilla, las referencias son Clausewitz y la otra referencia es D.H. Lawrence, que no sé si le suena este escritor. D.H. Lawrence es un escritor inglés que dicen de Deleuze y Guattari que lo mejor que se ha escrito sobre la guerrilla lo escribió él. En el año 80 lo dice. Y lo dicen porque D.H. Lawrence estuvo, no sé si le suena una película, para mí era una referencia de la infancia y después cuando la fui a ver investigando todas estas cosas, la película Lawrence de Arabia es una película bastante famosa, digamos. Yo la vi en la tele cuando era chico. Bueno, Lawrence de Arabia es D.H. Lawrence. Es toda la vida de él, porque él lo que va a hacer, digamos, participar del ejército inglés, pero se mete en el ejército de los árabes y va, en el ejército de los árabes no, me expresé mal, se va a poner, digamos, entre los árabes, liderando una guerrilla contra los turcos. Y estuvo varios años metido en eso, y a medida que está combatiendo va escribiendo. Hay un texto bastante voluminoso, digamos, que son los 7 pilares de la sabiduría, que es el texto que
donde habla, digamos, de todo su involucramiento en esa guerrilla. Y a la vez tiene un artículo en la Enciclopedia Británica que se llama La ciencia de la guerrilla. El artículo se encuentra en internet, está incluso traducido al español. Si a alguno le interesa, me avisa y se lo puedo mandar. Cuestión, Erika Díaz me comentó que quien tradujo al francés Los 7 pilares de la sabiduría, ¿quién fue? El hijo de Deleuze. O sea que están también esa nota curiosa, digamos. Otra nota curiosa, porque otra, digamos, no lo citan ahí, pero obviamente es una época donde el Che Guevara también está escribiendo sobre eso y otros. Es el seminario de Lacan donde menciona a Clausewitz en la misma sesión. Dice que algunos de los participantes de ese seminario decían que ese era el seminario de Che Guevara. Te lo tiro ahí por qué lo decían, él lo explica, pero era algo, digamos, que estaba ahí en la época, ¿no? Bueno, entonces, este texto de Lawrence, el capítulo 33 de los 7 pilares de la sabiduría es donde habla explícitamente de la guerrilla. Y lo que plantea es que hay una lógica de la guerrilla que no es la misma que la guerra, en la medida que no consiste en atacar el centro del poder del enemigo. Justamente incluso se pregunta, bueno, hay algo de Clausewitz que no podía ser usado tal cual entre los turcos y los árabes, ¿no? O sea, los árabes tenían que usar otro método. Se trata de una guerra de destacamento y no de contacto. Un combate más moral que físico, donde la táctica, dice, consistía siempre en golpear y correr, no en presionar, sino en impactar. Hay una expresión que usa el Che que es morder y huir, ¿no? Bueno, y si ven la película, se las recomiendo, es bastante larga. Tengo ahí unas imágenes para ver, pero no sé si da el tiempo. Se ve, por ejemplo, que donde van a apuntar no es al ejército turco, digamos, sino, por ejemplo, atacan las vías del tren. O sea, lo que cortan son las comunicaciones, las provisiones. Es ahí donde tratan de desestabilizar al enemigo por ese lado, no atacándolo directamente, sino robando de los caballos, por ejemplo, cosas así. Y miren cuál es la lógica, lo que plantea Lawrence. A lo que apunta la guerrilla es a la utilización de la menor fuerza en el menor tiempo y en el lugar más alejado. ¿No? La menor fuerza en el menor tiempo y en el lugar más alejado. Esa es la lógica de la no batalla. La máxima irregularidad, vieron que también se habla de ejército irregular, digamos, cuando se habla de la guerrilla, ¿no? La máxima irregularidad y articulación eran las metas. La diversidad echaba a la cuneta la inteligencia del enemigo. Recién ahora que lo leo me doy cuenta que también usa Lawrence metas. Y justamente también lo que dice es que
esa era la táctica que podían usar porque también se trataba de un ejército indomesticable, indisciplinado, unas fuerzas, digamos así, ¿no? De la guerrilla. Los árabes no podían tener la disciplina de un ejército regular. Entonces es otra la lógica, digamos, que se usa ahí. No sé si quieren comentar algo de eso, ¿no? Pensaba que se podría hacer una historia del discurso sobre la guerra en Europa, ¿no? Y cuando se da ese cambio de discurso, pensando en general la guerra, la media, las cruzadas, incluso en el siglo XX, era justamente reducida la fuerza, en el sentido de que ganaba la fuerza, era que poseía más fuerzas en la batalla directamente. Hasta la batalla de la guerra napoleónica, donde grandes ejércitos se enfrentaban prácticamente directamente, ¿no? O antes en el medio no existía la pólvora, todo se reducía a las fuerzas físicas. Pero justamente empieza a haber como una racionalidad del discurso que aparece justamente el uso de tácticas, que no es nuevo, ¿no? Pero digamos que saca del centro esa reducción de la guerra a las fuerzas, la lleva justamente a lo táctico, a la inteligencia. Digamos que no muy lejos de ahí, Schopenhauer está diciendo que la razón es un instrumento de la animalidad. En el sentido, tanto la voluntad como el fin de la guerra es propio de un principio animal, ¿no? En cambio, todo lo que tiene que ver con el instrumento, la estrategia, es algo puramente del orden de la inteligencia. Hay algo, incluso por ejemplo, no lo citan Deleuze y Guattari, pero a ver si lo tengo por acá. Leyendo El arte de la guerra de Sun Tzu, que es un texto, digamos, muy anterior. También hay un capítulo que podríamos decir que Sun Tzu habla de la no batalla. Después si quieren les doy la referencia. Acá. No. Pero me parece que es interesante porque el libro de Glucksmann, que yo les comentaba, que es el que Lacan discute en ese seminario, Discurso de la Guerra, Glucksmann lo que plantea es que en Clausewitz hay una axiomática de la guerra, y quizás eso es lo que introduce Clausewitz, y por eso tuvo como esa fuerza también, porque es que le da una axiomática a la guerra. El antiedipo, incluso de Deleuze y Guattari, citando ese libro de Glucksmann, dicen que justamente lo interesante es ese punto de la axiomática, que no va a ser, que en Deleuze va a estar muy presente toda la cuestión esa de la axiomática. Es un tema, digamos, enorme, no solamente con relación a la guerra, sino habla de la axiomática capitalística, etc. Pero el punto es que le da una axiomática a la guerra. Por eso me parece que es posible ese texto de Glucksmann que se llama El discurso de la guerra, o mismo Lacan comentando que no es solamente la guerra seca, sino que hay un discurso, y que ese discurso tiene efectos sobre la guerra misma. Esa axiomática orienta la guerra, y no solo a la guerra, sino lo digo muy, digamos, pero por si les interesa como ir ahí a esa
sesión del 24 de enero del 68, el Lacan, no solamente el acto de guerra, sino la relación del sujeto al acto en nuestra época. Dice, el otro día lo estábamos leyendo con Raquel. O sea que hay algo del acto, de esa relación del sujeto al acto, que cambia, digamos, con las épocas y que esta época en la que escribe Clausewitz es bisagra. O sea, y es el nacimiento de los estados. En ese sentido, tal vez por eso sea un libro tan importante en ese momento. Los estados necesitan un discurso, estamos ahí en ese contexto, ¿no? La aparición de los estados nacionales en Europa, en Latinoamérica. Pero la guerra cambia, ¿no? Porque justamente cuando decías, es una política de Estado, si te vas 2 siglos para atrás o 3, bueno, no es igual, ¿no? Claro. Porque el punto acá, y donde el problema para Deleuze es, digo para Deleuze, pero es para los dos, para Deleuze y Guattari, pero si van a ese curso que está en YouTube, que les mostré, que está traducido en Cactus, y van a mis mesetas, es lo mismo que está en ese curso, está escrito ahí en los capítulos de la máquina de guerra y la máquina de captura. Porque es la contraposición, que el juego es entre las máquinas de guerra y los aparatos de Estado, o aparatos de captura. Ese es cómo va a jugar eso para Deleuze y Guattari. Entonces, el aparato de captura o el aparato de Estado está acá, en esta línea de la política de Estado, mientras que la máquina de guerra va a estar en la línea de la meta militar, de la guerra absoluta. Entonces, como decías, hay incluso uno... ¿Puedes precisar un poco más que esa diferencia Sí. del aparato y Sí. Lo digo, digamos, con relación a lo que planteaba Fernando, digamos, porque por acá en el libro sexto de Clausewitz habla de unas formaciones, digamos, militares de la Edad Media que se llamaban los condottieri. Condottieri. ¿Te suena? hay muchas imágenes en los que tienen Condottieri. No hablan de Deleuze y Guattari de ellos, pero es Clausewitz, ¿no? Los condottieri, no sé cómo se pronuncia, en italiano, era una formación de mercenarios que eran contratados para llevar adelante una guerra, pero no era un ejército regular, no era un ejército que perteneciera a ningún estado, eran mercenarios, les pagaban y ellos iban a la guerra con quien sea que les pagaran. Y si en el camino alguien hacía una mayor, les pagaba más, se daban vuelta. O sea, no estaban casados con ningún estado. Que es una época en que cada noble tiene su propio ejército, Claro. y digamos, es una relación comercial, ¿no? Estrictamente. O sea, es la guerra llevada en este plano, digamos, ¿no? Sin ser el instrumento del Estado. O sea, bueno, cuando se hacía el contrato económico, ahí sí. Pero se podía dar vuelta. O sea que no necesariamente un ejército está regularizado en el Estado. O sea, son funcionarios del Estado, los militares o los soldados. Eso pasó después. Después sí, pasaron a ser parte del Estado. Pero no cuando nacieron y cuando... ¿Vos lo conocías? Sí. No, recuerdo un grabado que había en casa de mi abuelo que decía condottieri. Ah, mira. Yo qué sé, un tipo que tenía armas colgadas, estaba vestido como... ¿Sabes? Sí. ¿Qué ibas a decir, no? No, pensaba que si te remitís a siglos anteriores, por ejemplo, esas grandes guerras de revolución son plurinacionales.
ejércitos que van a Oriente son bastante diversos. Digamos que ahí hay como un principio de intencionalidad puramente religioso, por lo tanto, no, el cristianismo se define como algo supranacional, digamos, ¿no? Y justamente en esta época en la que escribe Clausewitz, más de un contexto de romanticismo, si querés, justamente la necesidad elemental de un Estado para producir un ejército leal, digamos, es la noción de patria, que es, digamos, relativamente producida por todo este efecto. O sea, digamos que hay una sospecha sobre la fidelidad del ejército, y eso se construye en base al sentimiento patriótico. Claro. Y después lo que dice también Schopenhauer, ahora recuerdo, que él dice, como a los soldados no se le puede pagar, hay que darle honores, que son cuestiones puramente abstractas, ¿no? Que de algún modo tiene que ver con una representación social del soldado, ¿no? Ya sea todo lo que ve Foucault en relación a la disciplina del ejército, hasta que tiene que ver hasta la vestimenta, que no es nada menor, ¿verdad? Recuerde que el diseñador de la vestimenta de los SS era bastante importante. ¿No era quién era? Dior. Dior diseñaba la ropa de los SS, ¿no? Foucault, mi interés investigar, nosotros estamos más en relación a la prisión y eso. Pero hay un capítulo donde justamente va a hablar de la distinción entre el soldado regular y el soldado, o sea, cómo el mercenario tiene otra forma de subjetivación que es muy distinta a la del soldado, ¿sí? Luego plantea en términos de singularidad e individualidad. Y está planteando este cambio de época, digamos, también donde en el disciplinamiento del ejército, en esa época, ¿no? Justamente que se necesita un ejército de Estado, capturado, si querés, por el aparato de Estado, para obedecer, están en ese problema, digamos, ¿no? Porque no es solamente el soldado, acá agarra a una forma de subjetivación que excede, digamos, la forma del ejército. Escuela, hospital, bla, bla, bla. ¿Qué dices? Ahora que Federer encontraba que cuando, digamos, entró en el coqueteo con el nazismo, lo que él le traía era la ropa de los soldados SS. ¿Quién decía? Paul Federer. Era tío. Que también me acuerdo que Maquiavelo en El Príncipe trabajaba esa cuestión del mercenario. Sí, es otra de las referencias, sí, fue una referencia para Clausewitz. Sí, ahí trabaja la cuestión de, bueno, de la fidelidad. Ahora yo quedé pensando en otra cosa, ¿no? ¿Cómo cambió a partir de Clausewitz la noción del territorio, por ejemplo? No sé, pregunta a lo largo, ya que también Deleuze y Guattari hablan de la cuestión del territorio, de la desterritorialización y la reterritorialización. No sé qué puedes decirnos con respecto a las diferencias que hay en el pasaje como es que hace Clausewitz de pensar la cuestión de la guerra. Sí. Otras diferencias, ¿no? Hay unas referencias, no me he centrado en eso. Si querés decir algo de eso, estás invitado, porque hay un capítulo que es sobre la geometría. O sea que es clave la cuestión de la geometría para Clausewitz, vinculada al territorio, porque está dentro de una de las fuerzas esas que mencionaban Deleuze y Guattari, digamos, ¿no? La cuestión de la geometría. Hay un capítulo que está dedicado a eso, y de hecho, bueno,
el libro tiene mapas. O sea, hay mapas aquí, o sea, la versión, no sé, completa, digamos, del libro. Y después si vamos al índice, o sea, es el territorio, pero es el espacio, ¿no? O sea, hay capítulos dedicados a las marchas, el ejército, las líneas de comunicación, también son cuestiones de líneas. Hay por ahí hay incluso un trazado, digamos. Ahora no me encuentro, pero hay una parte que hace unos trazados, digamos, de unas líneas. O sea que es algo clave, digamos, también. Porque también de alguna manera, justamente, como te decía hoy Fernando, o sea, hay algo del campo de fuerzas que no solo se ordena por la mayor cantidad de fuerza que tiene el atacante, sino que el conocimiento del territorio en la defensa es lo que va a ser clave, es lo que pasó en Rusia, por ejemplo, ¿no? El clima, o sea, cuestiones muy concretas, digamos, que no solo tienen que ver con el manejo de las armas. Mira, por ejemplo, la defensa, ¿no? Hay capítulos dedicados a las fortalezas, a la posición en las montañas, cosas muy, muy, muy concretas, en los ríos, en los bosques, un capítulo dedicado a eso. O sea, por eso también lo que veíamos el otro día, la diferencia entre el discurso de la guerra de Hegel y el discurso de la guerra militar es muy distinto. Está planteándose otro tipo de cuestiones. Y esta noción, digamos, también del territorio como teatro de guerra, como teatro de operaciones, está esa expresión, ¿no? Que es donde se desarrolla el espacio, donde concretamente se desarrolla el combate. Es interesante que se llame teatro. En alemán es Camp, ¿no? O sea que no me fijé. Digo, yo lo pensaba como lleva a campo y camp es campo de batalla en sí. Me voy a fijar si me acuerdo. Pero ahí, Marcelo, ¿no habría un cambio con Sun Tzu que plantea en el arte de la guerra? Todo ese territorio, todas esas consideraciones son increíbles. Sí. El tipo hace de especular con lo que el otro se mueve, cómo arruinarse, todo el tiempo, como casi lo plantea como hacer que el otro entienda una cosa que no es. Todo está en ese juego, ¿no? De engañar al otro. En el territorio, Sí. dónde se va a dar la batalla, cómo Sí. llevarlo a pelear donde nosotros queremos, de qué lado queremos quedar del río, de la montaña, de todo eso, todo ese como geográfico ya está dentro de él. Sí. El punto es en qué espacio están jugando los dos. Eso habría que ir precisar un poquito más, afinar, porque hay todo un juego que hacen Deleuze y Guattari con relación al territorio, o más bien con relación al espacio, ¿no? Que es esta contraposición entre el espacio liso y el espacio estriado. Me parece que ahí es una punta para pensarlo, pero habría que ver, digamos, Sun Tzu cómo juega eso. No sé. Un ejemplo, digamos, que van a dar de ellos es con relación a los juegos de ajedrez y el juego del Go. Que acá tenemos a Fernando, gran jugador de Go, que en este encuentro que viene, no el otro, conversamos para que nos explique un poco, nos muestre algo de ese tablero de Go, cómo funciona el espacio
ahí, porque la máquina de guerra va a funcionar en un espacio de ese tipo, plantea Deleuze y Guattari. No en un espacio estriado como el ajedrez, sino en otro tipo de territorio. Pero Fernando, vamos a explicar eso en junio, en el encuentro de junio. Me temo que se me pasó algo que iba a decir, pero nos queda poquito tiempo. Les planteo, digamos, no sé si estuvieron como revisando la meseta sobre las máquinas de guerra de Deleuze y Guattari, pero la referencia más detallada que dan sobre esta relación de las máquinas de guerra con relación a lo que plantea Clausewitz está al final de ese capítulo del Tratado de Nomadología, que yo les sugería leer esa proposición 9, que vieron cómo está organizado en axiomas, proposiciones, no sé si, y la proposición 9 dice: la guerra no tiene necesariamente por objeto la batalla, ¿no? La no batalla. Y sobre todo, la máquina de la guerra no tiene necesariamente por objeto la guerra, aunque la guerra y la batalla puedan derivar de ella necesariamente bajo ciertas condiciones, ¿no? Está como muy concentrada esa proposición, entonces lo van desplegando con muchas referencias. Para mí, la puerta de entrada que le proponía era tomar esa de Clausewitz. Porque lo que plantean entonces ahí es esta diferencia entre la guerra absoluta, incondicionada, y la guerra como continuación de la política por otros medios, ¿no? En Clausewitz tenemos eso, dice. Lo que está dado son las guerras reales, en la medida que están sometidas a esta política de Estado, pero la idea, hablan de la idea, que esto están en un plano de las ideas, digamos. La idea de guerra es justamente la cuestión de la guerra absoluta que veíamos recién. Deleuze y Guattari, cito: las guerras reales oscilan entre dos polos, sometidos ambos a la política de Estado. O sea, estamos en ese plano. Guerra de aniquilamiento que puede llegar hasta la guerra total, según los objetivos en los que basa el aniquilamiento, y tiende a aproximarse al concepto incondicionado por progresión a los extremos, o sea, por esta escalada, digamos, ¿no? Tiende a aproximarse, la guerra total tiende a aproximarse a la guerra absoluta. A mí me parece que hay como una utilización que hace un poco extraña de la noción de guerra total, porque también cuando se habla de guerra total en Clausewitz es la participación de toda la nación, digamos, en la guerra. Pero acá lo pone como al lado de cuál es, contra quién está dirigida, si es contra toda la nación, o sea, ahí es guerra total, o sea, más del lado del objetivo, digamos, ¿no? Pero bueno, es un uso que le da Deleuze allí. Y después está la guerra limitada, dicen, ¿no? Donde eso no necesariamente se llega a ese extremo. Pero lo que dicen, ¿no? Esta distinción, ¿no?, entre la guerra que puede ser total, limitada, y la guerra absoluta que venimos trabajando, esto es cita de Deleuze y Guattari.
esta distinción entre una guerra absoluta como idea, como concepto, guerra abstracta, y las guerras reales nos parece de una gran importancia, pero con la posibilidad de otro criterio que el de Clausewitz. Y esto es lo fundamental. O sea, lo van a tomar, pero le van a dar otro uso a eso, a esa distinción. La idea pura no sería la de una eliminación abstracta del adversario, como lo que plantea la guerra absoluta sin la finalidad del Estado. O sea, no es la eliminación abstracta del adversario, sino la de una máquina de guerra que no tiene precisamente la guerra por objeto y que solo mantiene con la guerra una relación sintética, potencial o suplementaria. O sea, el criterio de la guerra absoluta que van a tomar no va a ser la eliminación del enemigo, sino la no batalla. O sea, que la guerra, cuando se habla de máquina de guerra, no es el objeto de esa máquina. Es todo un juego ahí que implica como ver en qué lógica está funcionando la máquina de guerra, ¿no? Dicen un poco en broma, pero son un poco irónicos con esto, pero dice, para hablar como Aristóteles, ¿no? Diríase que la guerra no es ni la condición ni el objeto de la máquina de guerra. Ni la condición ni el objeto de la máquina de guerra. Para hablar como Derrida, la guerra sería el suplemento de la máquina de guerra. Y para hablar como Kant, la relación entre la guerra y la máquina de guerra no sería analítica, sino sintética. Para los que están más familiarizados con esto, ¿se animan a decir algo de qué es esta relación sintética, digamos, en Kant? Un poco para... No sé si recuerdo. Cuando habla de sintético, Kant implica que hay unas condiciones abstractas para el conocimiento y otras basadas en la experiencia. Es decir, para decirlo mal, sería la sumatoria, la síntesis es lo que permite la experiencia. Por ejemplo, los juicios sintéticos, ¿no? Son aquellos que necesitan la experiencia para agregar una información. Por ejemplo, el triángulo tiene 3 ángulos, no es sintético, porque no me agrega nada a la noción de triángulo. Eso es una noción analítica, digamos, ¿no? El triángulo tiene 3 lados. Triángulo ya, la palabra misma, implica el predicado. Pero si hay algo que le aporta, digamos, no es parte de la definición, digamos. El triángulo es verde, ahí ya es un juicio sintético. Necesito la experiencia para decir de qué color es ese triángulo. Bueno, la máquina de guerra con la guerra no tiene esa definición analítica, sino que es sintético. En la medida que es en la experiencia donde ahí puede surgir la batalla como no, pero no forma parte de su esencia, digamos, de su idea, de su definición. Y todo está, dicen, en esta cuestión de que la guerra no es el objeto de la máquina de guerra, todo está en cómo entendemos objeto. Se juega ahí un equívoco, dicen, ¿no? Yo podría agregar, para hablar como Lacan, que no es sin objeto tampoco, ¿no? O sea, no es que no tenga un objeto. Es toda una lógica diferente. Entonces, lo que me parece clave también
a la hora de, bueno, entonces cómo tomar, digamos, esos términos. Se me ocurre decirlo que no es una sustancia, digamos, no es una entidad en particular, sino que están hablando de conceptos, de ideas. Y en eso me parece clave porque a veces se puede como llegar, yo diría, el otro día decía cierto romanticismo, cierto lirismo de esta cuestión de las máquinas de guerra, ¿no? Pero los ejemplos que ellos ponen incluso a veces son terribles, ¿no? Estos que eran unos mercenarios pueden funcionar como una máquina de guerra, ¿no? No son ideas morales, digamos, no hay un juicio de valor si es buena o es mala la máquina de guerra, es un nivel de cómo funcionan ciertas formaciones y que pueden funcionar para lo mejor, para lo peor, para la revolución, para la contrarrevolución. Es algo de muy pragmático. Entonces, el problema, digamos, es cómo va a producirse esta relación entre máquina de guerra y aparato de captura, digamos, ¿no? Una primera aproximación que decía recién, ¿no? Es como estos convertir que funcionaban como una máquina de guerra absoluta, pura, no les importaba los fines del Estado, salvo si los contrataban por una cosa, es capturado, digamos, por el aparato de Estado, ¿no? O sea, aparato... En la época, ¿quién era la referencia, digamos, que hablaba de esto? Althusser, ¿no? Y ahí es donde van a ellos jugar esta cuestión de la máquina, ¿no? O sea, mientras Althusser estaba planteando la cuestión del aparato ideológico, del aparato de Estado, ellos van a decir, ok, pero eso, digamos, está en relación a algo que es del orden de la máquina, no del aparato. Y donde van a plantear, lo digo así medio minuto, pero que la máquina de guerra justamente lo que hace es una máquina de guerra contra este aparato. Contra el aparato de captura, contra el aparato de Estado. Y este aparato, justamente ese aparato de captura, porque lo que va a atender para subsistir es a capturar toda máquina de guerra. Se me ocurre decirlo de algo que en español ha pasado, digamos. Nosotros tenemos esta expresión en español de aparatear, ¿no? Como en argentino también se usa, ¿no? ¿Cómo la usan ustedes? Y es como si una fuerza política toma una marcha o algo y se dice, me aparatean, y como que quedas en la fuerza de ellos. Eso, aparatear. Aparatear, sí, en Uruguay. O usar la fuerza del aparato. Exactamente. El sindicato, o de un partido, o de una, no sé, en clave territorial fuerte. Sobre todo se usa así, con relación a... Tiene una organización y una estrategia previa, ¿no? Que me parece. O una organización sindical, o una organización de partido, ¿no? Una organización de alguna manera estatal también, ¿no? Aparateó determinada fuerza, determinada lucha, determinado... En términos deleuzianos, guattarianos,
se podría decir, capturó, ¿no? Aparato de captura. Y ahí me parece que está esa, digamos, campo de fuerzas entre lo que vendría a plantearse en términos de máquina de guerra y aparato de captura, ¿no? De alguna manera, el aparatear tendría que ver con imprimirle una finalidad política en ese sentido de Estado, a algo que se plantea del orden de una guerra absoluta, digamos. Una cita de 1000 mesetas. Dice, la máquina de guerra... La máquina de guerra es la invención nómada, porque es de ahí de donde van a ser toda una genealogía, digamos, de la máquina de guerra. Por eso van al nomadismo. Esto tiene, por un lado, una referencia nietzscheana, pero hay una referencia también a la antropología, a Dumézil, Clark, bueno. Por ejemplo, Gengis Khan y ese tipo de máquinas de guerra, ¿no? La máquina de guerra es la invención nómada que ni siquiera tiene la guerra como objeto primero, sino como objeto segundo. O sea, no es que tampoco eventualmente pueda estar involucrada en una guerra, ¿no? Puede pasar. Suplementario o sintético, ¿no? Derrida, Kant. En el sentido de que está obligada a destruir la forma Estado y la forma ciudad con que se enfrenta. No voy a entrar en esta distinción porque es un poco compleja, pero desde ese lo juega en el curso sobre los aparatos de Estado. Estado y ciudad no son lo mismo. Dice, cuando el Estado se apropia de la máquina de guerra, esta cambia evidentemente de naturaleza y de función. Porque justamente, ¿qué es lo que va a hacer? Dice, va a estar dirigida contra los nómadas y todos los destructores del Estado, o bien expresa relaciones entre Estados en la medida en que un Estado solo pretende destruir a otro o imponerle sus fines. O sea que podemos decir que la definición que da Clausewitz de la guerra es justamente la guerra desde el punto de vista del aparato de captura, desde el punto de vista del aparato de Estado, donde la guerra queda supeditada al fin de Estado. Ahora bien, cuando el Estado se apropia así de la máquina de guerra, este tiende a tener la guerra como objeto directo y primero. O sea que es ahí, cuando se captura esa máquina, recién ahí que sí, la máquina de guerra solo está para hacer la guerra, la batalla. Como objeto analítico, en términos kantianos. Y cuando la guerra tiende a tener la batalla como objeto. En resumen, al mismo tiempo que el aparato de Estado se apropia de una máquina de guerra, la máquina de guerra toma la guerra como objeto y la guerra queda subordinada a los fines de Estado. O sea, esa sería la definición, digamos, de captura, digamos. Capturar la máquina de guerra supeditándola a un fin político, a una finalidad política, y al hacerlo eso, ahí sí, la máquina de guerra, su único objetivo es la batalla.
Y inversamente, la guerra absoluta, la guerra de la máquina de guerra, aún no capturada, justamente lo que sucede es que no está sirviendo al fin de la política de Estado, no es un instrumento de la política de Estado, sino que no solo eso, sino que va contra eso. Para terminar, digamos, lo planteo como un problema, es qué es lo que hace que ¿por qué se vuelve necesario para Deleuze y Guattari hablar de máquinas de guerra y no simplemente seguir hablando de guerrilla? Que era lo que, ¿no?, en cierta época se estaba planteando, ¿no? O sea, ¿cuál es el desplazamiento ahí? Que no alcanza, si bien toman esta cuestión de la guerrilla, de Lohner, de Clausewitz, como algo que no apunta a la batalla, es decir, la máquina de guerra, pero la máquina de guerra es una teorización nueva. Ese no apunta a la batalla de la guerrilla de Clausewitz. No sé si capaz que se da cuenta que no, pero Clausewitz en un momento hay una pregunta como un problema que es ¿por qué se suspende la guerra? Sí. Porque no habría por qué, si es una escalada entre dos polos. Y lo explica por ese lado del nivel entre ataque y defensa. Si la guerrilla estuviera del lado de la defensa, ¿no? ¿Es así? La guerrilla de defensa implicaría la no batalla, pero como por ese lado, ¿no? Como suspensión de la batalla. No como que no lo tenga como objeto. Que parte de la estrategia es suspenderla temporalmente dentro del diálogo de los dos polos. Sí. La máquina de guerra está fuera, porque está como en este vínculo dialéctico, como instituyente, digamos, que puede ser siempre capturado, pero no es un polo de un enfrentamiento. A ver si te sigo con esto que ellos plantean. Que este criterio de la no batalla, lo dicen directamente, dicen, el criterio de la no batalla, la máquina de guerra, no se confunde ni con el polo ofensivo ni con el polo defensivo. Claro, porque es otro juego. Es otro. Son criterios distintos. Suspende la batalla, pero no es que apunte a la no batalla. Es parte de la batalla. El suspenderlo como estrategia. No sé, lo dicen explícitamente. No sé si lo copié acá, pero son lo pueden encontrar ahí al final, digamos, de la meseta sobre la máquina de guerra, que lo dicen explícitamente. No tengo acá la cita, pero lo leemos la próxima. Es una puntualización bien precisa, digamos, ¿no? Porque es cierto, Clausewitz lo que dice, porque la guerra absoluta es escalada a los extremos. ¿Cuál es la causa o el fundamento que hace que entonces la guerra no llegue, digamos, a esa aniquilación total, ¿no? Entonces, lo que por un lado es porque, bueno, finalmente no todo al Estado no le
sirve, digamos, a veces llegar a ese punto, ¿no? Pero, o normalmente, habitualmente. Pero por otro lado, porque dice, hay una disimetría entre el polo ofensivo y el polo defensivo y el polo ofensivo. Y esto es clave tanto para Deleuze y Guattari. Vamos a ver que incluso hay un diagrama de la máquina de guerra que está planteado ahí, donde la máquina tiene un polo ofensivo y defensivo, pero incluso, como veía la otra vez, para Lacan, cuando habla de Clausewitz, va a hacer referencia a esta disimetría entre la ofensiva y la defensiva, en la medida que la defensiva para Clausewitz es lo que tiene una fuerza superior que la ofensiva. Es, digamos, clave en todo el planteo de Clausewitz. No están al mismo nivel, defensiva y ofensiva. Lo que finalmente para Clausewitz llega a que la guerra se gane es la fuerza, la eficacia de la defensiva. Se me ocurre que capaz que viene por otro lado. Que capaz que viene por el lado de que la máquina de guerra trata de sostener su propia consistencia. O sea, lo que trata de sostener es a sí mismo. O sea, en ese sentido sí, para mí iría por el lado defensivo, digamos. No sé. Lo que me parece es que la diferencia está en que la guerrilla está supeditada siempre a un fin, digamos, y el ejército, un fin político. En cambio, la máquina de guerra tiene una consistencia propia que defiende de lo que viene, digamos, a tratar de someterlo. Claro, es como una inmanencia, en realidad, más que una derecha. A ver si desarrolla un poquito esa máquina de guerra, la consistencia y la inmanencia. Y claro, que la consistencia interna de esa máquina, cuando vos hablaste de axiomática, me parece que la política de Estado implica más una codificación, y pienso en la relación de Hugo con el ajedrez, ¿no? O sea, el ajedrez está absolutamente codificado, cada pieza tiene una determinada forma de moverse y responde a una estructura, y el Go, yo no sé jugar Go, pero según lo que leí en el doctorado de nomadología, cada pieza de Go deviene diferentes movimientos posibles de acuerdo a cómo se va desarrollando el juego. Entonces me parece que hay algo en esa diferencia de cómo se mueven las piezas, de que habla también de cómo es una máquina de guerra, ¿no? En tanto, la consistencia interna de la máquina no depende de una relación externa, sino que lo que sobrevive es la consistencia de esa máquina, que incluso axiomáticamente puede modificar su código de alguna manera. En esos términos podríamos decir que la finalidad, la relación entre esa finalidad política del Estado y la máquina de guerra es una relación de trascendencia, ¿no? O sea, esa finalidad política, pero política de Estado, ¿no? Esa finalidad del Estado es trascendente en la máquina. Tomando lo que vos decías de la inmanencia, ¿estarías de acuerdo? No entiendo. Vos decías que hay algo del orden de la inmanencia en esa máquina, Claro. ¿no? O sea que la política de Estado justamente es trascendente en la máquina. No está en relación de inmanencia, sino de trascendencia con la máquina. Claro, pero quizás el fin de la máquina justamente es escapar. O sea, cuando vos decías, incluso en una parte, esta cuestión de no vivir a la batalla. Sí. Y a mí se me ocurren como varios pasajes de Deleuze donde él habla de la huida, de lo imperceptible, como la estrategia justamente no es el enfrentamiento, sino lograr la consistencia de la máquina. Y la única relación también del Estado con la máquina de guerra como
aparato de captura. Digamos. Como aparato de captura. Así en esos términos lo plantean ellos. Capturan, porque si no la captura lo destruye. O sea, en algún punto lo destruye. Ese es el tema, digamos, ¿no? O sea, para conservarse a sí mismo, el aparato tiene que capturarlo. La máquina de guerra deja de ser tal, para ser capturada, ¿no? Las relaciones. Bueno, eso es un punto clave porque, como dice Andrés, acá estamos en el orden de las diferenciaciones conceptuales. Después, cómo funciona eso cada vez es singular, hay que analizarlo. Varias posibilidades de juego, digamos, hay ahí. La máquina de guerra puede ser exterior del Estado y ser capturada. El aparato de Estado puede proponer una máquina de guerra al interior. Hay como distintas opciones. De hecho, y por eso digo que no es una cosa, vamos a idealizar estas nociones, digamos. Me parece que no es esa la lectura a hacer, digamos, estos términos. Plantean que el fascismo ha sido una máquina de guerra. O sea, a ese nivel. O sea, no es que bueno la máquina de guerra. El fascismo, a diferencia del totalitarismo que decía la otra vez, son configuraciones distintas de relaciones entre el aparato de captura y la máquina de guerra. El fascismo ha funcionado como una máquina de guerra y el totalitarismo funcionó de otra manera, digamos, con relaciones al aparato de captura. ¿Qué decir? No, que en relación a esas diferencias coyunturales de distintas formaciones de guerra, decía del fascismo, yo estaba pensando que las elaboraciones de Deleuze y Guattari se realizan en el tiempo de la Guerra Fría. Sí, por lo tanto, de la guerra de disuasión del aparato, no sé si son las máquinas de guerra, pero está la bomba atómica, sí. La amenaza atómica como poder de disuasión. Entonces, toda la fuerza está en que no se produzca la guerra. La amenaza es la amenaza de que yo tengo el botón rojo y hago volar el mundo. Esa era la situación en la cual se elabora también la conceptualización. Es ahí, digamos, a la hora de ir como a los casos históricos, digamos, de esas relaciones, me parece que no se puede hacer rápidamente, digamos, una generalización. Tanto Glucksmann, Aron, Deleuze y Guattari, tomando a Paul Virilio y a otros, tratan de llevar estos términos de Clausewitz a una configuración distinta, digamos. La disuasión de la bomba atómica, o sea, el punto es que ya, digamos, mientras que para Clausewitz la guerra y la paz son conceptos antitéticos, como dice, no hay gradaciones entre uno y otro. Esa es la época de Clausewitz. En la época que está escribiendo, que es nuestra época también, guerra y paz ya no funcionan de la misma forma. Para Clausewitz, lo dice Raymond Aron, sería imposible decir que la paz es la guerra continuada por otros medios. Eso no es Clausewitz. Es a partir de Clausewitz de toda esa axiomática que se permite, digamos, dar vuelta a esa fórmula. Pero dar vuelta no, como dicen Deleuze y Guattari, no es simplemente dar vuelta por decir. Tiene que, al darlo vuelta, está ligado a esto. No sé, alguno más.
Bueno, si les parece, entonces nos encontramos en 15 días. Y les digo después por dónde seguimos, pero me gustaría como tomar algo de cómo, de cierto recorrido de Guattari, porque hoy hablaba mucho de Deleuze, pero Guattari es el que introduce este término, ¿no? De máquina de guerra. En Clausewitz encontré que él emplea machine, pero no son las palabras. No es solamente las palabras, sino en qué problemas están inscritos, ¿no? Clausewitz también habla de machine. Y de un modo es. Pero como de un tanque. No, habla de la máquina de la guerra. ¿Cómo escribir? Machine. ¿Con una S? Sí. O sea, Clausewitz en alemán. Ah, No, por eso digo, Clausewitz habla en el libro sexto, creo que es en el libro sexto que había encontrado yo, habla de la máquina de guerra, pero no es esta problematización, digamos, no está inscrito en ese problema que están planteando ellos, no sé, está en el libro sexto, seguro, pero el término en sí, hay, por lo menos como yo lo he rastreado, está en el famoso artículo de Guattari, Máquina y Estructura, que ya ahí, en el año 69, fíjense que en mesetas estamos hablando del año 80, ya en el año 69, Guattari va a hablar de máquina de guerra sin toda esta sin todo este despliegue, digamos, ¿no? Pero de alguna manera hace como la heterogénesis de esta problemática, y es un texto bizarro, es un texto clave, es un texto que también ha sido muy controversial, texto que le envió a Lacan, que se iba a publicar en una revista de psicoanálisis, al final no, bueno, todos esos vericuetos, digamos, porque justo en el momento que es escrito, también Lacan en el de Clausewitz, o sea, hay algo ahí que me parece un nudo a trabajar, que a mí me interroga también porque es bastante complejo, pero bueno, podemos entrarle por el lado de Guattari, seguir, digamos, dando de vuelta por el lado de Guattari acá. Te remites a la palabra máquina ya implica la guerra. Porque magé en griego es guerra, y de ahí surge la palabra máquina. No lo había pensado eso. Magé. Máquina es guerra. De la derivación de la palabra máquina, que se da en latín, pero que proviene del griego, y en el griego es magé, que es guerra, batalla. Ahí va. Encontré eso en el capítulo 1 del libro octavo, digamos, que se llama El Plan de Guerra, ¿sí? Que habla de Machine. Habla de las operaciones de guerra, ¿sí? Y habla de la pesada máquina, la pesada máquina, o sea, hay una maquinaria ahí, engranajes y elementos que se componen, porque eso es fundamental, la composición, digamos, de todos los distintos elementos. Con ciertos elementos, ¿sí? Y es lo que de alguna manera va a estar implicado, el jefe de Estado va a ser el jefe de Estado, y en principio primeramente el jefe militar va a manejar esa machine, dice Clausewitz.
¿no? En ese duelo. Pero digo, puede estar la palabra, pero no es la idea de máquina de guerra. Bueno, nos encontramos en 15 días.